¿Quién creó a Aya? Viaje de certeza. Que la paz sea con ustedes. Cuando era joven, y mientras me acostaba en mi cama antes de dormir, me preguntaría. Para todo hay un creador, ¿no? Entonces, ¿quién creó a Aya? Entonces siento que no está permitido preguntarlo. Y nadie a mi alrededor lo pregunta. Cuando crecí, he sabido que muchas personas lo preguntan. Más bien, he sabido que el profeta. Que la paz y las bendiciones de Aya sean con él. Había narrado que muchos lo preguntarían. Y nos guió cómo tratar con esta pregunta. Primero, ¿cuál es el origen de esta pregunta? Pensamos que su origen es como siguiente. Toda cosa tiene una causa y todo ser tiene un creador. Mientras que la regla correcta es: a cada cosa creada hay una causa. Y cada criatura tiene un creador. A cada cosa creada hay una causa. Creada, es decir, tiene un inicio. Existió después de que no existiera. Porque cualquier cosa que tiene inicio debe tener una causa que la sacó de la nada a la existencia. La creó después de que no existiera. ¿Qué hizo que la planta creciera? La lluvia. Bueno, ¿de dónde viene la lluvia? De la nube. ¿Y quién hizo las nubes? El vapor. Bueno, ¿y de dónde vino este vapor? De los mares. ¿Y quién creó los mares? Aya. ¿Y quién creó Aya? No tiene creador. Porque es la primera causa. Es decir, no tiene creador. Bueno, ¿por qué? Porque si asumiste que fue creado por un creador, entonces preguntarás: ¿y quién creó al creador del creador? Y así indefinidamente. Esto conduce a una sucesión de las cosas. Lo que se llama también sucesión de actores. Y lógicamente, es imposible. Porque su resultado es que no habrá creación. Como mostramos en el último episodio, le dimos el ejemplo de un prisionero que no será liberado hasta que el soldado reciba una orden de su comandante. Y el comandante de su líder y así indefinidamente. Y de esta manera el prisionero no será liberado. Y si se ha liberado ya, sabemos que la cadena se paró en quien dio la orden, sin recibir una orden de alguien superior a él. Otro ejemplo que aclara la imposibilidad de secuenciar en causas indefinidas. Si entras en una casa y miras a través de una puerta, y viste lámparas colgadas por una cadena, pero no has visto de dónde comienza esta cadena, entonces aseguras que tiene un comienzo en el techo. De lo contrario, caerá y no quedará colgada. No aceptarás la idea de que la cadena se extiende indefinidamente. Por lo tanto, la pregunta ¿quién creó al creador? Es falsa, porque es irracional. Porque la mente implica que si el universo es creado, debe haber un creador no creado. Pregunta falsa, porque necesariamente, según la razón, debe haber una primera causa. Es que al decir, ¿quién creó la primera causa? Ya no se considera la primera. Y se convirtió en una segunda causa. Pues, la ley de causalidad se aplica solamente en asuntos accidentales. Si entras a tu habitación, encontrando tu cama reubicada, dices, ¿quién cambió de lugar la cama? Porque cambiarlo de lugar denota una acción. Mientras que si entras a tu habitación y encontró la cama en su misma ubicación, entonces no preguntas ¿quién mantuvo la cama en su lugar? Porque quedar en su mismo lugar no denota ninguna acción. Para que tenga un hacedor y haya todopoderoso, siendo la primera causa. Pues no es una cosa creada para que tenga un hacedor. Más bien, es fuera del marco de la materia. Que creó y no está controlado por sus leyes. Si ves que una muñeca se mueve con cuerdas, y sabes que detrás de la cortina hay una persona moviéndola, será aceptable preguntar: ¿y quién mueve las cuerdas de esta persona? Si ves una barra de pan y sabes que para hornear debe haber panadero, entonces preguntarás: ¿quién horneó el panadero? Claro que no. Es una pregunta divertida e incorrecta. ¿Por qué? Porque ha hecho una generalización mal dirigida. Asimismo,
Ser creado es un atributo de los seres creados. Y no se extiende al creador. Entonces la pregunta, ¿quién creó Haya?, es incorrecto. Es como la pregunta de ¿cuál es la longitud del cuarto lado de un triángulo? Es como si estuvieras diciendo ¿quién creó a quien no tiene creador? ¿O quién precedió a lo que no tiene algo precedido? La respuesta es el creador no tiene creador, porque si tuviera un creador, habría sido una criatura, no un creador. Entonces esta pregunta no es vergonzosa o incómoda. Y la ley islámica no temía que se ocurra a la mente de la gente. Más bien, le dijo al profeta que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Por anticipado que será preguntado. Y nos guió sobre cómo lidiar con esta pregunta. ¿A qué nos guió? En el Hadís narrado por Al-Bukhari y Muslim. Que el profeta de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo. Satanás se dirige hacia uno de vosotros y dice: ¿quién ha creado tal cosa? ¿Quién ha creado tal cosa? Hasta que dice: ¿quién ha creado a tu Señor? Si eso le ocurre a alguno de vosotros, que busque refugio en Allah. Y ponga fin a esos pensamientos. Al-Bukhari y Muslim, Sahih. Y ponga fin a esos pensamientos significa que termina continuar con esta serie de preguntas después de este límite. ¿Se detiene e incapacita la mente de esta manera? Para nada, si no es la posición racional correcta. ¿Por qué? Porque esta pregunta, ¿quién ha creado a tu Señor?, es, como hemos demostrado, una cuestión que va en contra de las axiomas racionales, en los que el hombre depende de la deducción. Pues no pide evidencias para continuar en una serie de verificaciones y razones. Es decir, quien hace esta pregunta debería decir: ¿qué estoy haciendo? Yo contradigo las ciencias innatas necesarias. Entonces, me tengo que parar en este punto. De lo contrario, desperciendo así a mi mente. Por lo tanto, fue narrado en otro hadís. El profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, guió a quien se enfrente a esta pregunta que diera: di, él es Allah, uno, Allah, el Eterno, no ha engendrado. Ni ha sido engendrado y no tiene par. Corán, 112. Al-Albani, Hassan. Significa, creí que Allah no es una cosa creada como los eventos. Él no fue nacido para que tenga un inicio ya. Y no tiene equivalente. Allah Todopoderoso, no tiene equivalente de su creación. No ha sido creado como ellos para que tenga un creador. Entonces esta pregunta es fundamentalmente incorrecta. Pero la pregunta me ataca, y yo sé que no es correcta. No se preocupe. Pues, es un escrúpulo con lo que tratas. Como lo haces con los escrúpulos de la pureza, la ablución y la oración. Si tienes hipocondría, entonces el Satanás te hace dudar. ¿Se lavaste las manos o no? ¿Tenías la intención de rezar o no? ¿Dijiste el takbir en una manera correcta o no? Aunque todos estos son asuntos sensoriales ciertos, que no necesitan evidencias ni deducción. Sin embargo, tienes dudas. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Se recurre a la verificación y la deducción? No, más bien, busca refugio en Allah del Satanás, el que le hace dudar. Y termina de pensar en las dudas que le plantea. Así, en el caso de la pregunta, ¿quién creó a Allah? Ha aprendido usted que es una pregunta que contradice las exigencias racionales. En conclusión, la pregunta de ¿quién creó a Allah? Los ateos le preguntan también como una objeción a nuestra fe en Allah. Porque no aceptan la idea de que Allah será eterno, sin inicio. Dile al ateo quién le protesta a usted por esta objeción. ¿Crees que el universo tiene un inicio? Si dijo, sí, entonces este universo creado debería tener un creador. Según la axioma racional evidente. Y si dijera, no, es eterno también. Dile, te opones a la eternidad de Allah. ¿Y crees en la eternidad del universo? Entonces, no te opones al concepto de la eternidad en sí mismo. Pero te opones a la eternidad del Creador. Cain creó el universo con conocimiento, voluntad, sabiduría. Y un poder cuyos efectos se muestran en todo. Y crees en la eternidad de un universo, como si ninguno lo ha creado.
Un universo que no tiene voluntad, conocimiento ni sabiduría. Entonces les dejará que yerren ciegos en su rebeldía. Que la paz y la bendición de Aya sean con ustedes.